Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues asistimos a un nuevo proyecto de ley que manifiesta lo que nosotros consideramos que es el luto por unos instrumentos muy útiles para la economía de nuestro país, para la economía española. Son los instrumentos que son y han sido siempre históricamente las cajas de ahorro, y el señor ministro ha tenido a bien mencionar una serie de antecedentes históricos que nosotros consideramos que han sido desvirtuados en los últimos años, y que ahí, en ese proceso de transformación del origen de las cajas, es donde encontramos, a nuestro juicio, los problemas que realmente han afectado a estos instrumentos a lo largo del tiempo. Parece que en la exposición del señor ministro estaría de acuerdo con esta cuestión, al hablar de bancarización, al hablar de imitación de los procesos que han seguido los bancos privados. Las cajas de ahorro imitaron el comportamiento altamente especulativo y olvidaron su origen, olvidaron el origen de las cajas de ahorro y de piedad, el origen de unos instrumentos dedicados a unos sectores más desfavorecidos por el sistema financiero, sectores que en otras condiciones no podrían acceder a préstamos para poder financiar su actividad productiva, y que tenían ese recurso que eran las cajas de ahorro en su origen. Pero es cierto que los diferentes gobiernos, durante un proceso paulatino, pero en cualquier caso radical, fueron modificando las condiciones por las cuales funcionaban las cajas de ahorro y se fueron pareciendo cada vez más a los bancos. Fueron imitando su comportamiento y fueron entrando en una espiral de competencia según la cual lo que primaba era la rentabilidad a cualquier precio, y se olvidaba el criterio social y el criterio territorial que siempre tenían ancladas las cajas de ahorro. Se especulaba en los mercados financieros, se participaba en todo tipo de comercialización de productos altamente arriesgados y, finalmente, evidentemente, y por las condiciones estructurales de nuestro modelo de crecimiento, también se participaba en la burbuja inmobiliaria en diferentes formas. Entendemos que ese es el origen del problema de las cajas de ahorro, ese proceso de imitación, y, por lo tanto, no podemos felicitarnos de ninguna de las formas cuando, entendiendo que ese sea el origen, el resultado final es una ley que lo que hace es dar el golpe final a las cajas de ahorro y dejarlas en manos de los bancos privados, que por fin consiguen de esta forma alcanzar ese botín. Porque lo cierto es que los bancos siempre quisieron alcanzar el botín de las cajas. Las cajas gestionaban en torno al 50% de los depósitos, gestionaban un nivel de mercado muy importante que los bancos veían como un mercado potencial para sus propios negocios. Y siempre fue así. Siempre fue así. Lo que ocurre es que con este tipo de ley, lo que están es finalmente brindando por el hecho de que finalmente se hayan encontrado con esta oportunidad, la oportunidad de aprovechar la crisis como excusa para definitivamente asestar ese golpe y quedarse con el negocio y comprar de forma muy barata cajas que, por cierto, son saneadas no por ellos mismos, los bancos compradores, sino por el Estado, por todos nosotros. Porque hay que tener en cuenta, y otros ponentes anteriores lo han tenido a bien señalar, no todas las cajas han sido iguales. No todas las cajas han funcionado de la misma forma. Por lo tanto, hay que diferenciar el hecho de cuál es el origen de una caja y cuál es el propósito fundamental de esa caja de cuál ha sido la gestión posterior, que está evidentemente influida por muchas variables distintas. Hay cajas de ahorros, por ejemplo las de Euskadi, más vinculadas a la presencia de agentes sociales y agentes políticos, y que no han estado vinculadas de la misma forma que hubieran sido, por ejemplo, las cajas valencianas, que han estado muy estrechamente vinculadas con el modelo de especulación inmobiliaria, y ya hemos visto el desastre. Por lo tanto, dentro de una misma figura jurídica de las cajas de ahorro teníamos ejemplos muy distintos y prácticamente antagónicos. Eso nos expresa que el problema no era el instrumento en sí, sino la forma de gestionar estas cajas de ahorro. Hay que entender que, por lo tanto, es verdad que se han utilizado las cajas de ahorro, y lo hemos denunciado aquí también nosotros en numerosas ocasiones. Se han utilizado las cajas de ahorro por parte de una oligarquía empresarial y oligarquía política en determinados territorios para favorecer y promover la política del pelotazo, la política del pelotazo inmobiliario, la política del pelotazo urbanístico para rédito privado y no rédito público. Y ese era evidentemente un síntoma de un problema de que se había abierto la posibilidad a las cajas de ahorro de hacer precisamente eso. Por lo tanto, la consecuencia hubiera sido, la razonable, legislar para evitar que eso fuese así, no de repente cargarse el instrumento en su conjunto, que son las cajas de ahorro, y que, como decíamos, en otros espacios del Estado han funcionado razonablemente bien. Pero además,
Se dice que la reestructuración financiera está funcionando. Lo ha dicho el señor ministro ahora mismo, lo ha dicho la Troika, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, incluso el Banco Central Europeo mencionan que la reforma financiera y la reestructuración, el proceso de reestructuración está funcionando. Es cierto que no parece que haya un inminente riesgo de quiebra del sistema financiero, pero eso no es porque se hayan aplicado leyes como esta que se cargan definitivamente en las cajas de ahorro, sino que es porque ha habido un desembolso ingente de cantidades enormes de dinero público para salvar y sanear los balances privados de las cajas que finalmente acabarán en manos de los bancos. Es decir, son las ayudas públicas las que han evitado que el sistema financiero quiebre. Son las ayudas públicas en sus diferentes modalidades, que van desde los avales, garantías, instrumentos de los que hemos tenido oportunidad de debatir aquí, como el FROB, como el Sareb, hasta la acción claramente sesgada, pero dentro de sus estatutos, del Banco Central Europeo, que da barra libre a las entidades financieras para poder superar las dificultades financieras. Esta realidad, este tipo de fenómenos, pues nos hacen pensar que la banca es el hijo mimado del Gobierno y el hijo mimado de la Troika. El Gobierno y el señor ministro lo ha dicho poniéndolo como una alta prioridad, como condición necesaria para rescatar el resto de la economía. A nosotros no nos parece que eso sea del todo así, porque lo que consideramos es que estas políticas están poniendo de relieve que la estabilidad del sistema financiero depende en gran medida de la inestabilidad del resto de sectores, porque todo ese tipo de ayudas, esos desembolsos ingentes de dinero, realmente se extraen desde otros puntos, desde otras partidas presupuestarias, desde otros costes de oportunidad que dirían los economistas, que son otros recursos que nosotros podríamos haber utilizado de una forma más razonable. Por lo tanto, la estabilidad del sistema financiero parece una realidad manifestada por la prima de riesgo, pero, claro, evidentemente tiene consecuencias, tiene efectos sobre el resto de la economía. Sin embargo, señor ministro, ustedes siempre suelen decir que está funcionando y que eso se está manifestando por un incremento en la mejora del flujo de crédito desde el sistema financiero a la economía real. Si uno va a los informes del Banco Central Europeo, pues puede encontrar las encuestas de acceso a la financiación, que usted también conoce, y cuando se les pregunta a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que fundamentalmente crean el empleo en este país, cuando se les pregunta de cuál es el principal problema que enfrentan, todavía hoy, en el 2013, el 29% manifiesta que es encontrar clientes, pero el 25% manifiesta que es el acceso a la financiación. Este dato es idéntico al del 2009. Por lo tanto, a ojos de las pequeñas y medianas empresas, ninguna de las reformas financieras del Gobierno, de este y del anterior, y ya van unas cuantas reformas, ha funcionado con respecto al propósito de servir de canalización del crédito. Ninguna, a ojos de las pequeñas y medianas empresas. Si además vamos a una siguiente pregunta que aparece también en ese informe, se les pregunta a las pequeñas y medianas empresas si en los últimos 6 meses notan que haya mejorado o empeorado el acceso al crédito. El 14% reconoce que ha mejorado y el 31% que ha empeorado. Según estos datos, parecería reflejar que, de hecho, incluso la tendencia es a empeorar. El dinero no fluye, señor ministro, y esto es lo que reflejan estos datos y la opinión y la sensación en la economía real. El dinero no está fluyendo, el dinero no está llegando desde el sistema financiero. Y eso a pesar de las inyecciones brutales de liquidez que está habiendo en el sistema financiero internacional. Por eso, nosotros creemos que este tipo de leyes, enmarcadas dentro de un proceso mucho más amplio, instigado por la Troika, lo que están haciendo es crear una nueva burbuja. Una nueva burbuja que acabará estallando, no hay ninguna duda. Una nueva burbuja, en este caso, financiera. Porque el Banco Central Europeo está inyectando enormes cantidades de dinero, pero al sistema financiero, a los bancos, la barra libre, la ayuda incondicional al sistema financiero, a las entidades financieras. Pero ese dinero se está quedando en esa esfera, no está bajando a la economía real. Esto se está ocurriendo de forma parecida, cualitativamente parecida, en el Banco de Japón y en la Reserva Federal de Estados Unidos. Tenemos a los bancos centrales de todo el mundo inyectando dinero sin parar en la esfera financiera, sin que eso se transforme, en el caso europeo, en inversión productiva, en algún tipo de estímulo a la demanda interna. En definitiva, incluso lo que estamos asistiendo es a una burbuja de activos financieros. Y eso tiene repercusiones de todos los tipos. No solo es que amenace con estallar tarde o temprano y nos lleve a una crisis peor,
Se trata también de que está inflando la riqueza de aquellos que juegan en el sistema financiero. Y también asistíamos el otro día a una noticia: el número de multimillonarios en el año 2013 ha crecido un 7% en España. Su riqueza, un 9%. Claro, es una riqueza muy vinculada al sector financiero. Los inversores institucionales, los fondos de pensiones, los fondos de inversión, todos privados, están muy contentos con las reformas del Gobierno. De ahí que la prima de riesgo baje. Están muy contentos. Es para estar contentos porque se promueve continuamente inyecciones de dinero que acrecentan sus riquezas, engordan sus bolsillos, pero no tienen repercusiones sobre la economía real. Ninguna. La tasa de paro sigue ahí, la pobreza sigue ahí, la desigualdad sigue ahí. Y los instrumentos del Estado, como las cajas de ahorro en este proyecto, pues son desposeídos de lo común y son privatizados. Estamos, en última instancia, ante una nueva desamortización, donde el señor Botín y sus compañeros estarán muy contentos porque son los grandes beneficiarios. Pero además tenemos un problema mayor, y es que esta ley, este proyecto de ley, no va a servir para resolver los problemas fundamentales de la economía, porque los problemas fundamentales de la economía tienen que ver con la demanda interna, y lo que estamos perdiendo con esta ley es la oportunidad de dotarnos de instrumentos que pudieran ayudar a incrementar la demanda interna por la vía de financiación a la inversión productiva, territorial, social, y no lo que estamos viendo. De hecho, señor ministro, aunque usted no sea keynesiano, yo tampoco me entiendo de keynesiano, existe actualmente, y es una condición que prácticamente todos reconocen, que es la trampa de la liquidez. Por mucho que se está inyectando dinero en el sistema financiero, como decía anteriormente, no va a la economía real. Pero es normal, porque si las pequeñas y medianas empresas que tienen su mercado fundamentalmente en el interior no van a pedir prestado o no le van a prestar los propios bancos, porque evidentemente no hay mercado. Entonces el problema es que no hay mercado, no que el sistema financiero en su conjunto esté bien o esté mal. Es que el sistema financiero no vive por sí mismo, vive de la actividad productiva. Y si se rescata el sistema financiero y no a la economía real, pues entonces lo único que se hace es prolongar la crisis definitiva del sistema financiero, porque en última instancia sobrevive de la economía real. Así pues, si tenemos unas políticas de austeridad, de consolidación fiscal, impuestos regresivos, si tenemos todo un marco económico que debilita aún más la demanda interna, pues entonces este tipo de ley no va a servir nada más que para incrementar, al menos temporalmente, los beneficios bancarios a expensas, evidentemente, pues de lo que era común, de lo que era de todos, de lo que era de todos nosotros. Nosotros, sabe usted, señor ministro, proponemos instrumentos como la banca pública. De hecho, afortunadamente, pues en la Junta de Andalucía ya está en un debate proporcionar una banca pública, instancia de Izquierda Unida, que pueda servir para muchos propósitos de lo que estamos aquí mencionando y que hubiéramos podido aprovechar en este proyecto de ley, claro que de una naturaleza absolutamente distinta a la que tiene la redacción que hoy debatimos, pero una banca pública que pudiera servir para fomentar y estimular la demanda interna, para planificar bien los sectores productivos que queremos fomentar, para abrir líneas de crédito que evidentemente tienen que ver con el cambio del modelo productivo, pero incluso, señor ministro, para su propia Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo, porque, como usted sabe, muchos proyectos de investigación se encuentran también con problemas a la hora de acceder a préstamos financieros, porque los bancos, evidentemente, solo pensando en la ganancia, pues no son hermanitas de la caridad y, en última instancia, si no ven que el proyecto pueda funcionar en el corto plazo, que es una lógica que se sigue en el sistema financiero, el cortoplacismo, pues no les van a prestar. Una banca pública, sin embargo, podría tener criterios diferentes, que era en origen el motivo de las cajas de ahorros, que aunque no fueran tan rentables como los bancos, tenían un criterio social de prestar, aunque fuera ganando menos dinero, o incluso por su naturaleza pública, que incluso en algunos espacios a corto plazo pudieran, de hecho, incluso perder un espacio de dinero con respecto a unos beneficios futuros que se estimaban mayores. En este sentido, estamos perdiendo una oportunidad. Estamos perdiendo una oportunidad de utilizar todo el potencial que hay en cuanto a sucursales, a trabajadores, a redes generadas por las cajas de ahorros antiguas, utilizarlas en pos del bienestar común y del bienestar económico, para fomentar el desarrollo territorial y social. Y además, decimos, insistimos, y nos parece muy interesante, y otros ponentes lo han dicho también, hay elementos en la historia de las cajas de ahorro que manifiestan que eso es posible y que ha funcionado bien, adecuadamente bien. Que haya habido corrupción, que haya habido redes clientelares, redes de enchufismo, encuentra su razón de ser en otro motivo diferente a la propia existencia de las cajas de ahorro. Encuentra en una composición política y empresarial pues más parecida a la de Valencia que a un razonable debate sobre cuáles deben ser los instrumentos económicos. Necesitamos un instrumento público, señor ministro. Si no,
el Gobierno finalmente siempre estará a expensas de la banca privada. Y no queremos que ocurra como le ocurrió al Gobierno anterior de Zapatero, cuando, dándose cuenta que no llegaba el dinero a la pequeña y mediana empresa, se dio cuenta también de que no tenían instrumentos para llevar ese crédito y al final había que aparecer pidiéndole por favor a los grandes banqueros privados que se comportasen bien y fueran benevolentes con la economía española. Y cuando un Gobierno tiene que andar pidiendo por favor al sistema... Voy terminando, señora presidenta. Cuando un Gobierno tiene que andar pidiéndole por favor al sistema financiero y a los grandes banqueros de este país, que son en última instancia los que controlan esta economía, entonces se puede poner en cuestión con total seguridad que aquí exista verdaderamente democracia. Porque si un Gobierno no tiene instrumentos para tomar en marcha y poner en marcha sus políticas y las políticas que han votado los ciudadanos, nos encontramos con esa realidad. Por eso nosotros estamos en contra de este proyecto de ley y en contra de lo que es el marco ideológico que está detrás y que esconde detrás y que creemos que es un error y que nos va a conducir a una nueva crisis financiera, como hemos descrito anteriormente. Sin más, muchas gracias. Gracias, señor.